Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Jesús en los libros proféticos. Tal vez en el estudio que hice para poder presentar todo este proyecto que nos va a llevar muchos programas los lunes acá en Fuego AM, tuve en cuenta, voy a enumerar unos 3. Uno es que dentro del cristianismo, protestante desde luego, o histórico, o independiente, escucha uno hablar y exponer como si Jesucristo solamente se hubiese manifestado en su nacimiento, en su bautismo y en su vida pública, o en el Calvario, o en la resurrección, o en la ascensión. Y no. Ustedes pueden saber por la misma historia de la teología que Jesucristo, el Verbo hecho carne, es el mismo Dios. Recuerda cuando, si no estoy mal, fue Felipe que le pregunta a Jesús: Maestro, preséntanos al Padre y te creemos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta referencia, que son palabras de Jesús, nos llevan con claridad a entender que dentro de la naturaleza divina del Padre está la naturaleza divina de Jesús, del Hijo. Bueno, ese es un tema bastante amplio y hay varias doctrinas, pero bueno, vamos a explicar eso. Así de referencia era por qué el interés de presentar la historia de la teología cristiana. Segundo punto es que definitivamente una de las características fundamentales de las Sagradas Escrituras es su inerrancia. No se equivoca. La infalibilidad y la unicidad de la palabra de Dios. Una palabra es la unidad de todo el contexto bíblico, y esa única palabra es Cristo. Y entonces Cristo es el centro de todas las Sagradas Escrituras. Entonces esto es muy importante, saber cómo la naturaleza divina del Padre y del Hijo es una sola. En filosofía se llama sustancia. Nosotros podríamos decirlo con más claridad dentro del texto bíblico: una unidad divina. Una unidad divina. Y el tercer punto es que muchas veces nos pasa eso, que pareciera ser que el Antiguo Testamento está acá y yo lo estudio así y esto es lo que dice, pero el Nuevo Testamento está acá y entonces yo lo tomo acá, y entonces como que se aísla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cuando todo lo contrario hay una conexidad, una unión, una unidad, un solo ser divino en todas las Escrituras, Cristo Jesús. Y cuando se tiene claridad de esta unidad en las Sagradas Escrituras, cuando vayamos a compartir la palabra de Dios, o cuando vayamos a hacer un estudio bíblico, así tú estés leyendo un texto del Antiguo Testamento, cualquiera que sea, bien de la Torá, bien del Nivim o bien del Ketubim, usted va a ver allí ese mismo texto reflejado en el Nuevo Testamento. Quiero decir que tú lees un texto del Antiguo Testamento y tienes que remitirse al Nuevo Testamento. No recuerdo las palabras de un profesor que tuve, que él decía, a ver si recuerdo, él decía: mire, el Nuevo Testamento
estaba oculto en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se refleja en el Nuevo Testamento. Sí, eran así las palabras de mi profesor. Y esto nos da a entender que cuando usted examine un texto del Antiguo Testamento, tienes que remitirse también al Nuevo Testamento o a lo contrario, el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Entonces, no recuerdo en qué versículo está, pero sí sé que es el Salmo 119, donde dice que la suma de su palabra es la verdad. Nadie puede hacer una enseñanza solo en el Antiguo Testamento, salvo que se esté remitiendo solamente al Nuevo Testamento por una enseñanza específica. O también en el Nuevo Testamento con las mismas circunstancias. Pero cuando vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que unir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La suma de su palabra es la verdad, dice Salmos 119, el versículo. Es como el 100, no sé, no me acuerdo. Estos eran los 3 puntos que me llevó a que los lunes compartiera con cada uno de ustedes la historia de la teología cristiana. Entonces vamos a mirar hoy con el título Jesús en los libros de los profetas. Cantidad de citas tanto de los profetas mayores como de los profetas menores, en donde de manera expresa o incitamente está ahí manifestado el Salvador, Jesús, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Por ejemplo, miremos en primer lugar Isaías 9:7. Este es un versículo muy conocido por ustedes. Dice Isaías 9:7: se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Este versículo, cuando uno lo capta, en verdad, lo pone uno en conexión con las cosas grandes de Dios. Es que Isaías, más de 700 años antes de la era cristiana, dijo estas palabras. Y hay palabras tremendas, ¿no? Como por ejemplo, su soberanía y su paz. Cristo Jesús es soberano. Cristo Jesús es la paz. Y ese Cristo soberano y esa paz es infinita. En otras palabras, no tiene fin. Pero mire, avanzando en el texto, gobernará sobre el trono de David. Y mire, sobre su reino, es decir, sobre el reino de David, para establecer y sostenerlo con justicia y rectitud. Y miren lo que dice la última frase: desde ahora y para siempre. ¿Quién está llamado en las Sagradas Escrituras a reinar por siempre? ¿David? ¿Salomón? ¿Alguno de los reyes ya en los reinos divididos? ¿Algún gran hombre, algún gran profeta de la contemporaneidad? ¿Algún gran predicador? ¿Será que va a gobernar con señorío, con soberanía, en un reino para siempre? ¿Quién es ese Señor, ese Rey soberano, verdaderamente justo y verdaderamente recto? ¿Quién? Usted examine todos los personajes de la Biblia y no va a encontrar uno, por más grande que sea. Yo admiro mucho a Pablo y a Isaías, pero a pesar de toda la sapiencia y todo lo que ellos nos dejaron, delante de Jesús, nuestro Señor y Salvador, no hay comparación. Porque Él reina con justicia, con rectitud para siempre. Pero bueno, esto lo dijo Isaías.
Pero ¿cómo podríamos tener claridad de que esta promesa de Isaías 9:7 se cumplió más de 700 años después? Pues mire lo que nos dice en Mateo 1:1. No voy a leer todos los descendientes desde Adán hasta José, el padre adoptivo de Jesús, porque son muchos. Pero sí lo invito para que registre ese capítulo 1 del Evangelio de Mateo, del 1, capítulo 1, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 16, y usted va a encontrar todas esas genealogías en donde con claridad, pasando por Isaías, los libros proféticos, se manifestó Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores, como el único justo, como el que gobierna en verdad y como el único soberano que gobierna por siempre, por los siglos de los siglos, podríamos decir. Pues solamente voy a leer el versículo 17 de ese capítulo 1 de Mateo. Y mire lo que dice. Después de que ustedes lean todos esos 16 versículos de toda la genealogía de Jesús, dice Mateo: así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia. Y de la deportación de Babilonia, otras 14 desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo. Ustedes también pueden examinar en Lucas, creo que está en el capítulo 3, si no estoy mal, en el 2 o el 3, está también todas las genealogías, y Lucas es mucho más amplio, porque conecta desde Adán hasta Abraham. Y luego aquí de Abraham hasta la deportación, nuevamente de Babilonia a Jerusalén. Y luego de Babilonia, ya cuando estaba el pueblo nuevamente en Jerusalén, otras 14 generaciones hasta la venida de Cristo. Perfecta la palabra de Dios. Porque es importante, amigo oyente, que nosotros tengamos claridad. Porque hoy, especialmente en la contemporaneidad, se está rechazando a Cristo. Se rechaza a Dios. Y se dice por estas personas que no tienen en su mente, en su corazón, al Espíritu de Dios. En la mente o en la razón de ellos podrán tener la ciencia, toda la que ustedes quieran. Pero si no tienen al Espíritu de Dios en su mente, en su corazón, no pueden entender los misterios grandes de la palabra de Dios, cómo se cumplió. Y entonces, como se quedan sin argumentos, entonces dicen: no, lo que pasa es que el libro de Isaías lo escribieron 100 años, 200 años después de que Mateo escribiera su evangelio. Mira cómo son de habilidosos, pero sin ningunos argumentos. Entonces, esto lo estoy explicando para que nosotros tengamos buenos argumentos. De decirle al Señor ateo, al Señor que rechaza a Dios, a Cristo como Señor y Salvador: un momentico. Se le entrega la Biblia, le dice: usted léame Isaías 9:7. Listo. Ahora léame toda la genealogía de Mateo. Y luego léame especialmente el versículo 17. Así es que se enseña la palabra de Dios. Y así es que hay que enseñársela a estas personas que son muy académicos, muy sabios, doctos en las cosas de las disciplinas humanas, pero como no tienen el Espíritu de Dios, como nosotros sí lo tenemos, entonces por eso es que nosotros conocemos, reconocemos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y estábamos compartiendo con cada uno de ustedes un primer punto, que sería cómo Isaías ya había profetizado que vendría el Mesías, que sería el heredero del trono de David. Fue como el primer punto. E indicamos cómo se cumplió esa profecía de Isaías 9:7 en Mateo 1, capítulo 1, versículo 1 al 16,
E hice lectura del versículo 17 para corroborar la unidad de las Sagradas Escrituras y el cumplimiento del Mesías y la manifestación de cómo Isaías profetizó sobre la venida del Mesías. En segundo lugar, el segundo punto de la manifestación de Jesús en los libros proféticos, tenemos el lugar de nacimiento. Imagínense, 600 años, más de 600 años antes de la era cristiana, el profeta Miqueas dijo lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. ¡Qué importancia! Tener en cuenta cómo Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, indicó con exactitud que el Mesías nacería en Efrata, es decir, Belén. Perfectamente se cumplió. Pero, ¿cómo se cumplió y qué texto nos habla de su cumplimiento? Bueno, Mateo 2:5. Después de que Jesús nació en Belén, oiga, después de que Jesús nació en Belén, en Efrata, ahí se está cumpliendo, el rey Herodes recibió a unos magos que llegaron a Jerusalén, unos sabios procedentes de Oriente. Ustedes podrán recordar en los textos que las palabras dichas por Miqueas, capítulo 5, versículo 2, se cumplieron en Mateo 2:5. Y otros versículos no los leo por el tiempo. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¡Qué exactitud! En la que Mateo narra en el capítulo 2, versículo 1 y otros textos, de probar fehacientemente de cómo unos sabios procedentes de Oriente llegaron a Belén o a Nazaret para visitar lo que había profetizado Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, 600 años antes. Y este texto lo conocían esos sabios. Y digo sabios porque algunos dicen que magos, pero la palabra no está mago en las Sagradas Escrituras, la adicionaron, es sabio. Y eran sabios porque ellos eran astrónomos. Y los astrónomos de la época, especialmente los babilónicos y los persas, eran unos grandes maestros, son los que primero realmente fijaron todos los principios de la estructura esencial de lo que hoy es la ciencia de la astronomía. Entonces se cumplió perfectamente, perfectamente. Pero miremos otra profecía, el tiempo de su nacimiento, porque no solamente fue el lugar, Miqueas 3:5, lugar. Ahora miremos lo que nos dice el profeta Daniel con relación al tiempo. Dice Daniel 9:25. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Graben, llegada del príncipe ungido. Luego habrá 72 semanas más, entonces será reconstruido Jerusalén, con sus calles, trincheras, pero tiempos difíciles, o en tiempos difíciles. Lo que quiero resaltar de la profecía de Daniel es la llegada del príncipe ungido. Amigo oyente, aquí hay un tema que el año pasado lo estuvimos viendo en varios capítulos, en varios programas, y son las 70 semanas de Daniel, o 70 semanas de año de Daniel. Suena algo raro, pero así es la interpretación. Las semanas de Daniel, o 70 semanas de años de Daniel. Desafortunadamente este es un tema que casi no se enseña, pero puedo decirles rápido. Daniel tuvo un sueño de 70 semanas de años, y en un primer lugar dijo: hay 7 semanas desde el decreto de Ciro hasta la reconstrucción nuevamente del templo. Después vendrán 62 semanas hasta la venida de la llegada del príncipe ungido, y si suman ustedes son 7 semanas más 62 son
69. ¿Dónde está la última semana? Esa es la última semana que hace falta. Pero lo que dijo Daniel era que a las 69 semanas llegaría el príncipe ungido. Tremendo. La primera vez que yo estudié estas 70 semanas quedé totalmente anonadado porque yo decía, Dios mío, cómo es de perfectas las cosas de Dios. Se cumplieron perfectamente las 70 semanas. Claro que esas 70 semanas me han llevado ya 25 años estudiándolas y estudiándolas y estudiándolas y todavía descubro uno cosas tremendas de las 70 semanas de Daniel. ¿Cómo se cumplió? En Lucas 2, 4, 7 dice, también José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada, y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo del nacimiento. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Quiero que tengan en cuenta acá que hay muchas cosas, pero ese enlace de las 70 semanas de Daniel, especialmente las números 69, se conecta directamente en que José, por orden del rey, había que ir sí o sí a Belén al censo, al apareamiento, a contar allí que ellos formaban parte del pueblo de Israel. Y en eso se cumplió perfectamente parte de lo dicho por Daniel. Otro, nacería de una virgen. Ese es como el cuarto punto, ¿no? Nacería de una virgen. ¿Cuál es la profecía? Aquí nuevamente Isaías 7:14. De una virgen, ¿no? Miren lo que dice Isaías. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Hablábamos de 800 años más que Isaías dijo esto y está en Isaías 7:14. Ahí está. Que el Hijo de Dios o el Mesías nacería de una virgen. Y ustedes conocemos todo por nuestra historia que María era una doncella, era virgen. Y que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo se cumplió esto? En Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, es decir, antes de tener relaciones, resultó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Qué perfección de la palabra es, y qué agradable es cuando tú tomas los textos del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento y prueba. Ahora, para los que no son abogados, o también para los que son abogados, yo aquí estoy aplicando el método que nos enseñan en la ciencia jurídica para construir la teoría del caso y poder defender al cliente. Entonces yo estoy mirando qué se dijo en el Antiguo Testamento, cómo se cumplió en el Nuevo Testamento, relacionado con Jesús, pero cómo fue profetizado desde los libros proféticos. Interesante, interesante. Vamos a mirar acá. A ver, se profetiza también que su ministerio sería en Galilea. Miremos nuevamente Isaías, pero es que Isaías se le conoce como el profeta mesiánico. Isaías 9, 6, 7 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, se le dará estos nombres, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Se dan cuenta Isaías cómo profetiza en dónde sería el ministerio de Jesús? Es perfecto. Ahora, ¿cómo se cumplió? Me toca agilizar el tiempo, se me va a acabar. ¿Cómo se cumplió? En Mateo 4, 12, 16. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea
partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum o Cafarnaún, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. 14. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, que su ministerio de Jesús empezaría en Galilea. ¿Y en dónde fue? En donde Jesús hizo su primer milagro y empezó su ministerio en Caná de Galilea. Perfecto, la palabra de Dios. Otro, también profetizó Isaías en 53:3 que sería rechazado por los judíos. Rechazado por los judíos. Y aquí en Isaías 53:3 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimaron. Tremendo esto, ¿no? Hay un oyente que me pidió que por qué no explicaba por qué los judíos no creen en Dios, así fue la palabra, pero la pregunta quedaría mejor: ¿por qué los judíos no creen en Jesús, el Mesías? Y este es un programa que voy a mirar, amigo, cuándo lo podemos explicar. Sin embargo, en la plataforma, en YouTube y Fuego y en mi canal, Juan de Jesús Sánchez, hay 8 programas que hablo sobre el pueblo de Israel y el Estado de Israel. Y ahí en uno de los programas indico por qué los judíos no creen en Jesús el Salvador. Pero ese es un programa que le estoy debiendo al amigo y sí quiero hacerlo. Entonces, la profecía en Isaías 53 se habla de que Jesús fue enviado a su pueblo y ellos lo rechazaron. El pueblo elegido lo rechazó, ¿no? Lo llevaron al Calvario, sufrimiento, y bueno, fue despreciado. ¿Cómo se cumplió este versículo o este texto del Antiguo Testamento de Isaías? En Juan 1, 11, 13 dice: vino, aquí está la respuesta, amigo oyente, de lo que usted me preguntó. Juan 1, versículo 11 y 13. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, sino por voluntad, y no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Ahí está, amigo oyente, que los judíos rechazaron a Jesús, el Mesías, el Salvador. Sin embargo, amigo oyente, hay una estadística que la he revisado y hay 120,000, óigase bien, 120,000 judíos en el mundo, en 27 sinagogas que son mesiánicas. ¿Qué quiere decir esto? Mesiánicas, que allí se reúnen judíos, pero realmente judíos, ¿no? De raza judía, se reúnen allí y creen en Jesús, el Mesías. De tal manera que hay 120,000 judíos mesiánicos. Dentro de esos, mi gran maestro que admiro mucho, el rabino mesiánico Baruch Korman. Baruch Korman. De él he aprendido lo que usted no se pueden imaginar. Baruch Korman es profesor de la Universidad Hebrea y siempre lo escucho. Él es judío mesiánico y así hay 120,000 más. Bueno, seguimos. Hay otra profecía. Algunas de sus características, vamos a mirar algunas de las características del ministerio de Jesús. Isaías dice, 11:2. Isaías 11:2. El Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Durante todo el ministerio de Jesús, entendemos por este texto que la sabiduría de Jesús, el amor de Jesús, la misión cumplida por Jesús, su poder de Señor y Salvador y el espíritu del conocimiento de Él, no lo puede tener ningún otro hombre. Solo lo tuvo Jesús, hecho hombre, pero Jesús, Dios. Es decir, Dios
hecho hombre en Jesús. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en Isaías, porque él indica una de las principales características del ministerio de Jesús es que el espíritu de sabiduría y entendimiento y de un consejero poderoso solo lo tiene Jesús, porque es el Hijo de Dios. ¿Cómo se cumplió esto? En Lucas 2:52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Esa es una de las características de Jesús, que a pesar de haber sido rechazado por las grandes jerarquías fariseicas, él, en el aposento alto, antes de llegar el Espíritu Santo, habían 120 personas, y todos judíos. La entrada triunfal es otra profecía que nos habla Zacarías en 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde, viene montado en un borrico, un burrito de cría de asna. Oye, Isaías indicó la perfección en este texto de cómo el ministerio de Jesús lo iba a iniciar entrando a Jerusalén montado en un borrico. ¿Cómo se cumple? En Juan 12, 13, 14. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Se enteraron mucha gente, ¿no? Tomaron ramas de palma y salieron a recibirle, mientras gritaban a voz en cuello: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Profecía cumplida. Jesús presentado en los libros proféticos con gran perfección, especialmente Isaías, Zacarías, también Miqueas. Miremos otro. Está aquí: sufriría en sustitución por nuestros pecados. Vamos a agilizar porque me quedan 2 minutos. Dice Isaías 53, 4, 5. Mire cómo se profetizó. ¿Qué se profetizó? Que sufriría por nosotros y cargaría con nuestros pecados. Isaías 53, 4, 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Oiga, Él cargó nuestros pecados y fue muerto por nuestros pecados y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo preciso de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Aquí se refiere a la salvación, no a la sanación de una enfermedad, sino a la sanación de nuestros pecados. Se cumplió en Mateo 8, 16, 17. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, con una sola palabra expulsó a espíritus y los sanó. Vea, le sacó un demonio porque tenía ahí, o sea, lo sanó espiritualmente. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, el versículo que leí anteriormente. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y por último, esta me impresiona mucho: su costado sería traspasado. ¿Quién lo dijo? Zacarías. En el capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentaciones con duelo, como su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora su primogénito. Lo traspasaron. Oye, esto lo dijo Zacarías 650 años antes. Impresionante. ¿Y sabe por qué? Porque es que la palabra de Dios es inspirada por Él. Sopla, el soplo. ¿Y cómo se cumplió? Miremos. Juan 19:34. Sino que uno de los soldados, voy a conectar aquí el texto anterior. El texto anterior dice que cuando los soldados se acercaron a los 2 ladrones que estaban a los lados, según la ley romana, si no habían muerto, les quebraban las piernas para que no se pudieran soportar y así murieran de asfixia.
Pero cuando pasaron a Jesús, por eso dice, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Entonces, soldado, o mejor, ladrón de la izquierda, estaba vivo, le quebraron las piernas. Ladrón de la derecha, estaba vivo, le quebraron las piernas. Pasaron de Jesús, ya Jesús había muerto. Entonces, le traspasaron su costado con una lanza. Se cumplió la profecía de Isaías 12:10. Amigo oyente, Dios los bendiga a todos los que estuvieron conectados por WhatsApp. Bendiciones, gracias por sus mensajes. Y de igual manera en YouTube y Facebook. Miren, escuchen, reflexionen, examinen los textos y ustedes verán una sola cosa. Que Cristo, el ungido, el Salvador, nuestro Señor y Salvador, Dios hecho hombre, fue profetizado en forma expresa en los libros proféticos. Gracias a Lorena en el Control Master y Viviana. Y les habló Juan de Jesús Sánchez. Chao.